Clase práctica 5, cuarto parcial. En esta diapositiva se ha hecho un corte de todo lo que es la pared abdominal anterior del abdomen y lateral. Los músculos anteriores del abdomen son los rectos abdominales y los músculos laterales del abdomen son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. Pues se hace una disección de esos músculos y se muestra y se quita el peritoneo, que es la capa que está aquí pegada a los músculos, y se observa lo que es el aumento mayor, que es una estructura que está relacionada con el colon transverso y con la curvatura mayor del estómago, y es un cobertor de todo lo que es el aparato digestivo. Quitando ese aumento mayor, vamos a encontrar nosotros el aumento menor. Ese aumento menor está en relación con la curvatura menor del estómago, ¿verdad? Aquí encontramos en el borde libre del aumento menor el ligamento hepatoduodenal, o sea, va del hígado al duodeno y cuyo contenido es la arteria hepática propia, el colédoco y la vena porta. Aquí podemos ver el hígado, ¿verdad? Su lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, ligamento falciforme, ligamento redondo, que antes era la vena umbilical, la vesícula biliar. La curvatura mayor, el aumento mayor en relación también con el colon transverso. Aquí está el vaso. El estómago con sus partes clásicas, el fondo, el cuerpo, el antro pilórico, el píloro y viene la primera porción de duodeno. Acá se ha hecho una disección, ¿verdad?, de lo que es el aumento menor para descubrir lo que es el cuerpo del páncreas. La parte posterior, ¿verdad?, lo que es la parte posterior del estómago, que se ve el cuerpo del páncreas. Acá, pues la disección se hace más fuerte, ¿verdad?, y se levanta todo lo que es la curvatura mayor del estómago, del aumento mayor, y se puede ver la longitud del cuerpo del páncreas, la cola del páncreas que está en contacto con el vaso, ¿verdad? Y se puede ver toda la trascavidad de los epiplones. Aquí hay una diapositiva en la cual podemos ver el duodeno. Podemos ver, ¿verdad?, el duodeno. Porción descendente, transversa, ascendente, continúa con el yeyuno. El páncreas, con la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola del páncreas. Se puede ver los vasos superiores al cuello del páncreas, que sería el tronco celíaco, la primera rama impar de la aorta abdominal, y después abajo del cuello del páncreas se ve la segunda rama de la aorta abdominal, que es la mesentérica superior, y esta es la vena mesentérica superior, que junto con la vena esplénica que la tenemos aquí forman esta estructura venosa de acá, que se llama la vena porta, y este es el colédoco, ¿verdad? Y esta es la arteria hepática propia. Ahora hay un conducto hepático común, hay un cístico que se unen y forman el colédoco. Esta es la vena cava inferior y esta es ya la porción torácica de la aorta y aquí ya es la porción abdominal de esa aorta. Estos son los riñones, polo superior del riñón, el polo inferior del riñón y las glándulas suprarrenales. Este es el riñón derecho y este es el izquierdo. Como se podrá ver, el derecho está más abajo porque el hígado está encima de él y lo desciende. Esta es una estructura cercana de lo que es el contenido del ligamento hepatoduodenal, el colédoco, la vena porta, la arteria hepática propia. El colédoco se forma por el cístico y el hepático común. Esta es la vesícula biliar con el fondo, el cuerpo y el cuello. La vesícula biliar almacena la bilis y el hígado produce la bilis. Este es el ligamento falciforme del hígado y el ligamento redondo del hígado. La vena porta se divide en una arteria hepática izquierda y en una hepática derecha, ¿verdad? Y esta arteria hepática propia es rama de la arteria hepática común que viene del tronco celíaco de la aorta abdominal. Aquí atrás esta vena es la vena cava inferior.
Esto ya es el colon transverso y parte del estómago a nivel del píloro. Esta es una visión posterior de cómo están las estructuras atrás de la cabeza del páncreas. Esta es la cabeza del páncreas, el cuello. Este es el cuerpo ya del páncreas. Este es la ampolla del duodeno, la porción superior, descendente, transversa y ascendente del duodeno, siempre la cabeza del páncreas. Esta es la vena esplénica junto con la vena mesentérica superior, que juntas forman la vena porta. Este es el colédoco, que se forma por el conducto cístico y el hepático común. Y esta es la arteria mesentérica superior, que es la segunda rama impar, ¿verdad?, de la aorta abdominal. Aquí podemos ver cuáles son las estructuras internas del páncreas, ¿verdad? Siempre está la cabeza del páncreas, el cuello, el cuerpo y la cola. Y este es el conducto pancreático principal, que va a drenar en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal mayor. Ahora bien, hay un conducto pancreático accesorio que va a drenar también en la segunda porción del duodeno, en la papila duodenal menor. Papila duodenal menor, papila duodenal mayor, superior, descendente, transversa y ascendente. Ya este es el yeyuno. Este es el píloro, que es la válvula que une el estómago con el duodeno. Esta es la vesícula biliar con sus partes, el fondo, el cuerpo, el cuello. Después del cuello viene el cístico. Este es el hepático derecho, el hepático izquierdo. Los dos forman el hepático común. Y la unión del hepático común con el cístico le hacen el colédoco, que va a drenar junto al conducto pancreático principal del páncreas en la papila duodenal mayor, en la segunda porción del duodeno. Esta es la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta, lo que es lo mismo, porción superior, descendente, transversa y ascendente. Ahora, el conducto pancreático accesorio drena en la papila duodenal menor, que siempre va a estar localizada en la segunda porción de duodeno. Nuevamente, un dibujo anterior parecido al anterior de la vesícula biliar y su distribución en el cístico, hepático derecho, izquierdo, hepático común, y que se unen para formar el colédoco, y este es el conducto pancreático principal que van a drenar en la papila duodenal mayor. Esta es la segunda rama impar de la aorta abdominal, esta es la primera, que es el tronco celíaco, que va a dar una hepática común, una gástrica izquierda y una arteria esplénica, ¿verdad? Esas son las ramas. Esta es la segunda rama, que es la mesentérica superior, que va a irrigar la parte derecha de las vísceras abdominales con sus ramas clásicas, la iliocólica, que da una rama apendicular, la cólica derecha y la cólica media. Ahora bien, esta es la mesentérica inferior, que va a irrigar la parte izquierda y va a dar las ramas sigmoideas, la cólica izquierda y la rectal superior. El tronco celíaco se va a encargar de la irrigación del duodeno y del páncreas. La hepática común va a dar una rama que se llama la gastroduodenal, y esa gastroduodenal va a dar unas arterias que se llama la pancreática duodenal superior, que va a tener una porción anterior y una posterior, que se van a anastomosar con una rama pancreática duodenal inferior, que es rama de la mesentérica superior, y que van a igual a estar entre la cabeza del páncreas y el duodeno, tanto anteriormente como posteriormente. Esta es la distribución del drenaje venoso. La vena mesentérica superior, ¿verdad?, va a drenar la parte derecha. La mesentérica inferior, la parte izquierda, nada más que la vena mesentérica inferior drena en la vena esplénica, que viene del vaso. Y la unión de la vena esplénica con la mesentérica inferior le forman la vena porta. Esta es una distribución a nivel vascular de lo que son las estructuras a nivel del ilio esplénico, ¿verdad? Se ve la arteria esplénica y la vena esplénica. El lugar que entra
a un órgano inespecífico, arterias, venas y nervios, se llama ilio. En este caso, este es el ilio esplénico, o sea, el ilio del vaso. Aquí pues estamos viendo nuevamente lo que es el omen,to mayor, el estómago, la vesícula biliar, el hígado y las ramas del tronco celíaco y las ramas de la mesentérica superior. Si disecamos el omen,to mayor y lo reflejamos hacia arriba, vamos a encontrar lo que es el colon clásico, ciego, ascendente, flexura hepática, colon transverso y el intestino delgado. Nuevamente la distribución de las arterias mesentérica superior hacia el lado derecho, la mesentérica inferior hacia el lado izquierdo, y son ramas impares de la aorta abdominal. La mesentérica superior, nuevamente, ¿verdad? Con sus ramas clásicas, la iliocólica, la cólica derecha y la cólica media, ¿verdad? Todas estas son ramas de la mesentérica superior, y la iliocólica que da una rama apendicular. Estas son las de la mesentérica inferior, arteria mesentérica inferior, que da unas ramas sigmoideas, van para el sigmoides, una cólica izquierda, y va a dar una rectal superior que va hacia la parte superior del recto. Esto es la parte posterior, ¿verdad? Donde está el meso, o sea, lo que sostiene el intestino delgado y el intestino grueso están en la pared posterior del abdomen. También hay un meso para el páncreas, sostiene el páncreas en su lugar. Estos son los diferentes órganos endocrinos del cuerpo, comenzando con la hipófisis, la glándula tiroides, el timo, las glándulas suprarrenales, o sea, arriba de los riñones, el páncreas, y la diferencia entre hombres y mujeres, que son los testículos en el hombre y los ovarios en las mujeres. Y todos estos son las glándulas que conforman el sistema endocrino. En una visión posterior, a nivel superficial de piel, en una mujer, ¿verdad?, se ve la disposición de los riñones y su relación con la onceava y la doceava costillas flotantes que sirven para proteger estos órganos. Se ven las crestas ilíacas de la pelvis, ¿verdad? Y aquí viene la columna lumbar. Se muestra a continuación los dos riñones, riñón derecho, el riñón izquierdo, las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Se ve la vena cava inferior, se ven las venas renales y se ven la aorta abdominal luego de atravesar el orificio aórtico del diafragma. Este es el tronco celíaco, la mesentérica superior, ¿verdad? Y la mesentérica inferior, y se ven las ramas gonadales, y se ve de que del riñón sale un uréter, cada uno de ellos. Nada más que al salir del riñón, aquí esto se llama pelvis renal y después pasa a llamarse como uréter. Nuevamente una diapositiva muy similar a la anterior, nada más que aquí ya se muestra los músculos psoas, que son los músculos posteriores del abdomen, el psoas mayor y el psoas menor, que es un tendón. Y se muestra el músculo ilíaco, que es posterior, y el músculo lumbar, cuadrado lumbar. Ya en la parte posterior se ve lo que es el diafragma. Y aquí a la orilla se puede ver las tres capas de los tres músculos laterales del abdomen, que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. Tres músculos de la pared lateral y los músculos posteriores del abdomen. Acá se ve cómo es el sistema urinario en un hombre, ¿verdad? Que es el riñón. De ahí viene la pelvis renal. Después viene el uréter y se deposita esa orina en la vejiga, y hay una uretra que atraviesa la próstata y atraviesa lo que es el pene en el cuerpo esponjoso, ¿verdad? Y puede misionar el paciente. Ahora bien,
Este es el testículo que produce espermatozoides, este es el epidídimo que almacena espermatozoides y este es el conducto deferente, ¿verdad? Que deposita el semen y recibe secreciones tanto de la vesícula seminal como de la próstata cuando hay una eyaculación. Esto es en una mujer, está siempre el riñón, está la pelvis renal, está el uréter y eso va a ser depositado en la vejiga y después pasa a la uretra y hay una micción. Aquí en esta diapositiva se pueden ver los 3 orificios que hay en el periné de una mujer, que son la uretra, la vagina, por donde hay menstruación, relaciones sexuales y es canal de parto, que aquí se ve el cuello uterino y se ve el útero que descansa en anteflexión sobre la vejiga y se ve el orificio del ano para la defecación. Y el músculo de la vejiga se conoce como músculo detrusor de la vejiga. Estos son las trompas de falopio con las fimbrias y los ovarios. Ahora, esta estructura es la sínfisis púbica, que es una estructura ósea, que es donde descansa la vejiga. Las relaciones que hay de los riñones, ¿verdad? Tanto derechos como izquierdos, ¿verdad? Con las glándulas suprarrenales, con el hígado, con el duodeno, el colon, el yeyuno, el estómago, el vaso, el páncreas y el colon descendente. Son las relaciones que tienen, ¿verdad? Los riñones. A este nivel es la pelvis renal, es el ilio renal, donde va a estar la vena renal y la arteria renal. Y después es la pelvis renal y a continuación viene el uréter. Esta es la glándula suprarrenal. Este es el polo superior del riñón, el polo inferior del riñón, este es el riñón. Este es el ilio renal, donde va a estar la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, que después se continúa como uréter. La visión posterior, siempre de la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal y de ahí el uréter. Todas estas estructuras están en el ilio renal, la glándula suprarrenal, el polo superior del riñón y el polo inferior del riñón. Recordando de que son protegidas por las costillas 11 y 12 flotantes. Haciendo un corte, ¿verdad? Sagital de ese riñón podemos ver nosotros las pirámides renales. Las pirámides renales aquí en rojo oscuros y entre ellas las columnas renales. Entonces, esa pirámide renal tiene un vértice y ahí es donde produce orina que lo pasa a lo que se conoce como la pelvis menor o cáliz menor, y la unión de las cálices menores forman la cáliz mayor y la unión de las cálices mayores forman la pelvis renal que después se convierte en uréter. Estos son las papilas renales, que son nomás los vértices de las pirámides. Acá podemos apreciar las cálices menores, ¿verdad? 1, 2 cálices menores, otra cáliz menor, otra cáliz menor, otra cáliz menor, otra cáliz menor y forman cálices mayores, ¿verdad? Cálices mayores y la unión de las cálices mayores forman la pelvis renal y después de llamarse pelvis renal pasa a llamarse uréter. Y aquí se ve el sistema colector de la orina. En este caso, estas serían cálices menores, estas serían cálices mayores. La unión de los cálices mayores, de todas las cálices mayores, forman lo que es la pelvis renal. Y después de llamarse pelvis renal pasa a llamarse uréter.